En el anterior capítulo de las Winamax Live Session, los 7-2 cobran protagonismo. Joao intenta derribar a Adrián con 7-2, pero no lo consigue. Después llega el turno del madrileño, que sí hace foldear a Yaman con la peor mano del póker. 900, Olin. Finalmente, el sirio recupera terreno cuando sus reyes aguantan contra los 10 del Anderlijo. De vez en cuando, ¿no? Sí. Muy buenas y bienvenidos a la cuarta entrega de esta tercera edición de las Winamax Live Session. Estamos viviendo una partida apasionante entre este grupo de auténticas pirañas que están intentando pelarse los unos a los otros y bueno, con un tercer capítulo que terminó con esa colisión del Lander Lijo con sus 10 contra los Reyes de Yaman, y ahora el Lander ha tenido que volver a recargar a ver si puede remontar y bueno, con muchas ganas de seguir viendo póker de la más alta categoría. Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos un día más a las Winamax Live Sessions, el mejor póker que se puede ver en vivo, y vamos a pasar directamente a la acción porque esto no para, porque Lander tiene ases, ole Tua, ole Lander, ole todos los lijos del mundo. Vamos a ver si consigue remontar un poquito porque no ha tenido muy buena suerte dentro que cabe en estas Winamax Live Sessions en su primera aparición. Pero bueno, eso que tiene el póker, se juega un número de manos muy reducido en el juego en vivo, por lo tanto es algo que te puede pasar, te va a pasar y te tienes que acostumbrar a que suceda. Lander es un grandísimo jugador de torneos y obviamente contaba con que esto pudiese suceder. Pues se ha quedado al col con sus ases intentando entrampar a sus rivales y de momento va por buen camino porque Vicente Delgado Codelsa ha triveteado la mano hasta los 3.600 con ese rey 10 off, fold de Adrián Mateos, y Lander frotándose las manos esperando pues que incluso pueda forbetear o por qué no pusear, ¿no? Obviamente Lander quiere ir con todo para adentro. Y así lo ha anunciado. Lander que lanza todo el plástico al centro de la mesa y el turno es para Vicente. Voy a revisar mis cartas, son muy malas. Televisado. Hay que enseñarlo. Pues decide pagar, ¿eh? Unas y unas. Yo creo que Pero sí. ¿cómo va a tener dos ases? Ahí estaba descubriendo la dura realidad porque se enfrenta a la mejor mano posible. Vamos a ver qué depara el board. Dos, vale. No, prefiero una. Una. Sí. Solo un board se va a ver, no va a reunirse dos veces como viene siendo habitual. Ok, J93, va. No es para hacer daño, ¿eh? ¿Qué haces? Pero es muy VMeno para mí que haya un tío con 40 bebés en una mesa. Sí, sí, Y obviamente. no me lo puedo permitir. Permitir, te lo puedes permitir. pero Pues decía Vicente que no se podía permitir foldear esa mano y ojo porque la dama le daría escalera y los 7 también. Cuidado el river, es un 6 al palo, pero finalmente el Lander se va a doblar, falta le hacía para recuperar un poquito de terreno perdido durante los anteriores episodios. Y finalmente los ases le han servido para doblar su número de fichas a costa de Codelsa. Has hecho la... Ya está. ¿No tenía escapatoria, Miguel? Como decía Vicente. Hombre, realmente una vez ha metido todo ese dinero dentro, tenía que prácticamente doblar lo que había puesto, por lo tanto le daban las odds contra un rango normal. La última, ¿eh? Me llamo Lander Lijo, pero todos me conocen como Tua y llevo jugando al póker pues ya más de 10 años. No hay nada en concreto que más me motive, sino un poquito todo, pues el dinero. Obviamente también salir un poco de mi zona de confort, ¿no? Al final estoy acostumbrado a jugar torneos online y demás. Así que venir aquí y jugar una partida de cash con toda esta gente, pues la verdad que bastante guay. La regla del 7-2 la verdad que la conocía, pero nunca había jugado con ella y creo que va a ser divertida. La verdad creo que va a haber enfrentamientos bastante chulos, así que bueno, ya veremos a ver qué pasa. Al final tampoco puedes elegir con quién te vas a enfrentar, ¿no? Al final pues depende un poco todo, las cartas y demás, pero bueno, hemos venido a jugar contra todos y ya está. Si le puedo pelar a Joao, que me peló en Vegas, pues perfecto.
Pues ahí teníamos al bueno del Ander Lijo y la pregunta es, Miguel, ¿por qué todos los jugones sonríen igual? Hay que dejar las fichas aquí, ¿no? Ahí teníamos la sonrisilla del Ander Lijo recordando viejas rencillas con Joao. Y por cierto, hablando de jugones, se viene un cambio en nuestra alineación de lujo. Se ha ido Caju y ha dejado su sitio a un personaje bien conocido por los seguidores de las Winamax Live Session. Aquí estamos, lleno de ganas de revancha del año pasado. A ver cómo va esto. Vamos, tenéis muchas fichas. Voy a necesitar sacar 5.000 más. Venga, saca. Pues no necesita presentación, pero por si acaso damos la bienvenida a Tom Bedell, un auténtico jugón, y vamos a conocerle un poquito más. Hola, muy buenas. Soy Tom Bedell. Vengo al programa por tercera vez, en tercera edición. A ver si lo hacemos mejor este año que el año pasado, que no fue muy bien de mi parte. Esta vez vamos por la revancha. Hay que buscar una o dos víctimas y concentrarse contra ellos. También tienes en mente una o dos personas que juegas con más cuidado. Y claro, lo más importante es jugar contra los que están fuera de la racha. Cuanto van mal, siguen mal y juegan mal también. O peor. La calidad de esta gente es impresionante, son los mejores del mundo todos. Así que elegir depende de la racha que están. Algunas jugadas yo las veo distinto que la gente que lo ven, pero muchas veces hay sentido en las tonterías que uno ve en la tele. El 7-2 es un parte del análisis, lleva ases, lleva 7-2, contra qué me enfrento. Hay más posibilidades de faroles, hay más posibilidades que la gente te pague cuando llevas ases, o también que te pague cuando llevas 7-2. Esta vez les cogemos, seguros, prometo que voy a darle todo. ¡Anda! ¿Tú has competido, Yaman? Sí. ¿Mucho tiempo o no? Pero no por eso te gano o dejo de ganar. No, pero no. Llevo mucha calle. He sido un bicho muy malo, tío. Entonces, yo no me dedicaba nunca profesionalmente a pegarme, pero mi hermano sí, mi hermano ha sido campeón. Campeón en el 96, del mundo de MMA, lo fichó la UFC, tal. Entonces, yo iba con él a los eventos y buscaba rival y me pegaba, porque lo veía, pues sí, no me van a detener, me voy a pegar, está de puta madre. ¿Sabes? Joder, tío, eso hay que aprovecharlo, hay que hacer, pero nada, 2 días entrenando, una puta mierda, mucho sacrificio, mucho tal. Eso de joven, la edad de mayor me dio por competir y competí. Era la época dorada de violencia, molaba mucho. Molaba mucho. Se llamaba diferente, ¿no? Vale todo. Vale todo, claro. Ah, vale todo. Brasileño. Sí. Ah, vale, es eso. Okay. Que vale todo. Porque valía Valía todo. Voy a hablar idiomas, no solo catalán y español. Bueno, hablo portugués, brasileño. 300. Hablo mexicano también. Voy a pagarte la primera toma, a ver qué pasa. Bueno, pues ahí veíamos a Tom Bedell, que nada más llegar ya está jugando la primera mano con ese as-8 de corazones. Sergi, que le ha decidido pagar. Voy a pasarte la ITV a ver si vas en revisión. Y vais ganando los dos, ¿no? No. A ver, aquí. Aquí todos ganamos, Tom. De momento no he ganado nada. Y ojito porque Yaman decía que le iba a pasar la ITV y no le falta razón porque ha enganchado trips en el flop con ese 10-3 de tréboles y un flop con 3-4-3. Vamos a ver porque Tom apostaba, mejor dicho, con su as-8. Pagaban tanto Sergi como Yaman. El turn es un 4, le da full a Yaman Nagdali, que pasa dejando a Tom que siga metiéndose en el fango porque va al 0. Directamente, no, sí, al 0 va por ciento, igual que Sergi. La mano va a ser de Yaman y obviamente espera que cuantas más fichas al centro vayan, pues mucho mejor para él. Bueno, la única posibilidad sería un triple split, en que cayese un 4 en el river, para que tuviesen todos fulls de 4s y 3s, pero es algo bastante complicado. Y Tom, que siga apostando, Yaman, que va a pagar aquí.
¿Esto qué es? Tú no llevas nada y yo un poco mejor y él un poco mejor. Y efectivamente lo ha clavado. Aquí Yaman podría salir donkeando en alguna situación, esperando algunos checks de ASX, de algunas pairs. Finalmente decide no hacerlo. Sí. Para viajar es increíble. Eso está bien. Te lo he dicho exactamente lo que pasaba. Olvidé los 13 y los 4 son suyos, ¿eh? Ay. Tom, ya me has costado 3.000, tío. Tú no has tenido nada que ver. Solo él. Pues le ha salido carito Tom Bedel a nuestro amigo Sergi en esa primera mano del jugador noruego afincado en España. Y bueno, también le ha costado 3.000 euritos a Tom su primera mano. Y todo en beneficio de Yaman Naddali. Vamos a ver esta siguiente jugada en la que, ojo, Sergi con el 7-2 abre hasta 300 euros. Y Lander se encuentra con Rey Dama Off en su poder. Vamos a ver si decide pagar, resubir. Se queda tan solo al call. Vicente tira su Dama 3 de corazones y Yaman con 8-5 de diamantes. Pues tiene las nuts, ¿no? Sí, es curioso que Lander aquí decida simplemente pagar. Lo normal diría que es, salvo que se me escape algo, tribetear a amigo o porque quieres jugar contra la ciega grande en caso que pienses que le puedes rascar un poquito de V, aunque ojo, porque a Tom hay poca gente en este mundo que le pueda rascar en una partida en vivo, pero aquí estamos para disfrutar de un 3-way pot con una mano con 7-2 off, con un 3-bet de Yaman con 8-5 suited y con un flat que ha hecho Lander con la mejor mano que va a acabar abandonando. Pero estos son las Winamax Live Sessions. Abandona Rey Dama y llegan 7-2 y 8-5 suited a un spot de 4-bet pots. Y para adentro a pagar ya tenemos un bote de 7.500 euros, lo que viene a ser la entrada de un cochecito. La tenemos con un 7-2 y un 8-5 suited. ¿Qué te parece? Sí, incluso he visto coches que pueden, a lo mejor hace unos años, comprarse por ese mismo bote que ya hay en el preflop. 7.550 euros y un 4, un 3 y un 8. Que le da top pair a Yaman, pero es Sergi quien dispara primero. Vamos a ver, porque obviamente Yaman con top pair no se va a ir a ningún sitio. Es más, podría buscar hasta una posible resubida. Vamos a ver qué movimiento finalmente acaba haciendo. Se queda el call. Cargas como si fuera una escopeta y lanza un chupinazo de sal y... Mientras Vicente sigue contando anécdotas, seguimos centrados en esta mano. Ojo, porque ahora el 5 le daría escalera a Sergi. Había una frase que decía Patrick Puyoel, que es un... pues como en Julio Iglesias francés, podríamos decir que es la paire de l'un fait la quinte de l'autre. Es decir, la pareja del uno hace la escalera del otro y vemos que eso es justamente lo que estaría sucediendo en caso de que Sergi consiga que le caiga un 5, para Yaman serían dobles y para él sería escalera. Yo es con quien aprendí en mis primeras partidas de póker, retransmitiendo el WPT, me acuerdo que estaba en YouTube, y ahora tenemos la suerte de tener muchísimo contenido en la mente de un pro, sesiones en directo con Adrián, con Leo, con Joao, una auténtica maravilla, y cómo no, lo que yo creo que puede ser de lo mejor que tengáis en Cash Games en todo YouTube, las Winamax Live Sessions. Bueno, pues ha salido un as de tréboles que completaría un posible color. Ninguno de los dos lleva 2 tréboles, pero bueno, el 2 tampoco es un gran blocker del color para Sergi. No tiene opciones más que de farolear si se quiere llevar esta mano. Lo va a tener complicado porque Yaman con ese 8 no le veo tirándose. Vamos a ver. 16. La verdad que la apuesta es durita, ¿eh? 16.000. Sí, es muy complicado de pagar por parte de Yaman esto. Cae el as, completan colores. Sí que es verdad que apostar el as en river es bastante complicado. Estás un poquito más polarizado. Estás representando manos más fuertes que simplemente una pareja, lo que facilita un poco para Yaman el estar pagando. Bloqueas algunos sets, bloqueas alguna straight, no bloqueas ningún tipo de color. Lo bueno es que dejas libres todas las picas, que es los proyectos más clásicos que haya podido fallar Sergi. Hay que tener en cuenta que es un 4-bet pot, es decir, los rangos no tienen nada que ver, al menos por parte
de Sergi. De Yaman, pues ya vemos que tiene 8-5 suite, entonces lo mismo que un Raiset, un Limpet, un 3-bet o un 4-bet pot. Pero en el caso de Sergi llega con un rango muy, muy fuerte. Sus principales faroles, no hay que olvidarlo, provienen de As-X, de manos con As-X. No tiene tantísimos otros faroles, por lo tanto, veo muy complicado aquí por parte de Yaman pagar. Y veamos, por los intereses de Sergi, más le vale que foldee, pero es complicado pagar aquí. Pues está ahí contando sus fichas, viendo qué implicaciones en su stack tendría pagar, preparando ese montón de plaquitas de 5.000 para un hipotético call. 42.500 en el pot, a los que habría que sumar los 16.000 de Yaman. Si paga, nos iríamos casi hasta un bote de 60.000 euros. Y ahí está la mano en cuestión. Con un 8 es suficiente, pues para casi cualquier humano no. Pero para Yaman Nagdali, miedo me da. Miedo me da. Vamos a ver, ahí está pensando, coge las cartas, sufre y las tira. Joder, Yaman, me has hecho sudar. 7-2, no, sabía, tío. Sé que entraba 7-2, tío. Me has hecho sudar. Sé que entraba 7-2, tío. Yo esta la pagaba ahí, creo. 7-2 tenía mucho peso. Buena mano, tío. Jugar al derribo contigo es la peor idea de la historia. Valiente. Uf. Ah, tío. Yo esta sí pensaba que se la pagabas, te veía muy... Yo estaba... Con los pelos. Yo lo había pagado, pero... Y en mi cabeza ya Ya estaban estaba perdidas. recomprando. Es verdad, verdad. No, Julio, lo había pagado ya, estaba ya pagado. Digo, no puede ser, no puede tenerlas ahí, no puede ser. Estaba a ver fantasmas por todos lados. Pues efectivamente, muy acertada la frase de Sergi. No es la mejor idea del mundo intentar derribar por las bravas a un jugador como Yaman, pero en este caso el plan le ha salido a la perfección. Bote importante para el jugador catalán y deja pensando ahí a Yaman que podría haber pagado, porque de hecho, como él mismo dice, ha estado a punto. Vamos a ver, nueva mano, dama 10 off para Yaman Nagdali y decide reisear a 300. Por detrás está Raúl Mestre con unas 10 que no va a ir a ninguna parte. Es más, va a resubir hasta los 1050. Tom Bedell foldea, igual que Adrián y Sergi. Qué raro, Yaman. No te esperaba. No, estoy ligando cartas muy buenas. ¿Sí? ¿Son todas buenas? Para que luego se me complica. La vida, ¿eh? Tal cual. Qué difícil es vivir, ¿eh? Qué difícil es vivir, qué difícil es este juego de la vida y qué divertido es este juego del póker. Es que soy imbécil. Porque a una ciega. Por meter a Yaman. Las has hecho pelotas. Muchas, te lo juro. No, no, pero digo, que Llevo jugamos 8-5. jugamos solo a una ciega, ¿sabes? Creo que es la mejor mano que puede Que llevar ahí. forbetearte a ti jugando solo a una ciega es ridículo. Porque... 8-5. No, hombre, no, cabrón. Estaba flipando. Pues ojito 8-5 porque de diamante llevaba, tío. Yaman tiene full, ¿eh? Claro que las es la Cabrón, mejor que le te- cae. las llevo buenas. Para hacer eso Digo, y igual hacerlo llevaba full, 9, pero ¿sabes? es que el trébol me molestaba mucho, tío. Yaman tiene full y va a remolque. Aquí Raúl tiene una apuesta bastante fina en el TAR, consigue value de muchas manos peores y Yaman Sí, que va a pero pagar. es demasiado barato una ciega. Porque es que... Hombre, para lo que has hecho, sí. Claro, he tirado 25 para ganar. Increíble, tío. Estaba repasando todo el fin de contigo. Digo, a ver, ¿este qué hace ahora? Es que no lo Ya, entiendo. yo soy muy tight, ya lo sabes, Yaman. ¿Qué pasa? Que a veces... Pues un 4 en el river, que no cambia nada. Yaman con full house de damas dieces y Raúl Mestre con dobles parejas, damas y dieces. Obviamente por detrás el valenciano, pero con la iniciativa. Vamos Sí, a ver si algo se huele, porque Raúl Mestre se la suele oler también, ¿eh? Tiene un value decente en el river. Olín. Pues se enfrenta al all-in de Yaman y ahora turno para Raúl, que tiene que pensar. Vamos a ver qué decide. Tengo la peor mano para tener aquí ahora. Difícil.
Sí, a lo que se refiere aquí Raúl es que está bloqueando manos bastante fuertes en el rango de Yaman, como es As-Dama. El As además es de tréboles, no bloquea ningún tipo de faroles, le deja libres los 9, las Jotas, los diamantes. Es decir, tiene una mano que unbloquea, es decir, no bloquea nada del rango de farol de Yaman y tiene que decidir si puede pagar aquí o no. Yo creo que va a acabar foldeando, creo que es un spot poco blufeado de media y que no creo que le dé para pagar. Además no llega con 7-2, no llega con nada de esto, así que yo creo que va a acabar foldeando. Pero hay una palabra clave que has dicho y es de media. Pero claro, Yaman no está en la media. Yaman es un tío que farolea tal vez de más. Y esto puede perjudicar a Raúl en esta decisión. Yo creo que hay que ver también en qué momentos farolea cada persona, no ya hablando de Yaman, sino en cada jugador. Cuando estéis en una partida, daos cuenta que igual hay gente muy agresiva preflop, pero que luego en el river no se pasa tanto. Gente que paga mucho en el flop, en el TAR, y que en el river foldea mucho. Diferenciad mucho los perfiles. Hay gente que le gusta arrastrar proyectos, hay gente que paga siempre en river, gente que foldea además en river. Yo creo que va a acabar foldeando Raúl. Difícil decisión a la que se enfrenta Raúl Mestre. Y por anteriores ediciones, yo diría que esa cara es de pagar, ¿eh? Es cara de pensar, porque tiene una mano muy interesante para hacerlo, pero diría que va a acabar viendo que es un spot muy poco blufeado. Pues yo creo que le paga, fíjate. Esa es mi apuesta. Realmente... estación de mierda, Es casi tirar un coin flip, es decir, su decisión está 50-50. La mano es muy buena para pagar. La situación es lo que vengo comentando. Yo creo que está muy poco faroleada este spot. Creo que no vamos a encontrar tantos faroles jugando check call, don Colin. Pues vamos a ver, Yaman ahí haciendo la roca, impertérrito, ante la reflexión de Raúl Mestre, que finalmente las tira. ¿No quieres los 200? Estaría bien, ¿eh? Hostia, me voy a llorar a casa. Sería la bomba. Pues no ha enseñado Yaman, pero Raúl debe saber que su decisión ha sido extraordinaria. Si es un farol, no sé si tenías muchas líneas para ganarla, que no fuera esa. Yo aquí tengo comentarista al lado, yo no digo nada. Él es el que decide si está todo bien o mal. O Si es un farol, si vamos, ha regalado está o no ha regalado. más que bien. Yo sé que he hecho mal antes y tú también. Pues ahí estaba el cachondeíto de rigor de Yaman Nagdali. Realmente Raúl no lo ha hecho mal. Es más, lo ha hecho muy bien porque esa decisión le ha ahorrado unos cuantos miles de euros. Dama, dice aquí. Tu rango siempre es un misterio, Yaman. No lo sé ni yo, imagínate. Tú sí lo sabes lo que llevas. No tengo tantas peores que 10 en el top. No, porque antes canté un color de 8 y luego no era color de 8. O sea que... Seguro no estabas, ¿no? No, porque no reviso las cartas nunca. 1200. Me fío de mi memoria. Bueno, ahí estaba la apertura de Vicente, el 3-bet de Adrián Mateos con As-Rey de picas. Joao con 9-3 off no va a ningún lado, igual que Lander con ese 2-4 off. Turno para Codelsa. Tiene que decidir si forbetear o foldear, diría. El call es un poco loose. Vengo del drama ese de 7-2, tío. Eso trastoca a cualquier ser humano. Es que es jodidísima esa mano, tío. Un 8 y un 5. Me veo ganador todo el rato hasta el river. Digo, ¿qué ha pasado? Es dura. Y decide pagar. La verdad que es una partida que están jugando con rangos muy amplios. En una situación normal, con un rake un poquito más elevado, quizás se quede bastante más fuera de línea el call. Pero en este caso decide pagar. Y ojo porque el Boar trae top pair para Adrián, aparte de proyecto de color y backdoor de escalera. Y Vicente con la gatshot al 10. Puede ser una mano compleja y espectacular. A ver qué nos depara. 700. Bet, 700.
sé si 700 es la primera apuesta de Adrián Mateos. No creo que sea suficiente para tirar a Vicente. La historia es si decide solo pagar o resubir de semifarol. Llevo 10 en la mano. ¿En serio? ¿Qué va? No, o sea, que era un combo, me está haciendo el lío, hostia, además es preflop. Vamos a olvidar la mano y ya está, ahora ya. Ya la veré. Ya, claro. Esa dará para comentar en mi de mi lado. Finalmente se queda al call Vicente. Y ojo, porque le cae el 10 que le completa la escalera. Check rapidísimo de Vicente, deseando que Adrián coja fichas, las meta al centro para poder hacer una resubida o para quedarse al call e intentar atraparle después en el river. Pero desde luego se le han puesto todas las cartas a su favor ahora a Codelsa. A ver qué hace Mateos. 3000. Pues la apuesta era de 3/4 del bote, que se vaya hasta los 7.050. 3.000 tendrá que pagar Vicente si quiere pagar, o todas las que quiera meter, si es que quiere resubir en este turn. No sé cuál es la mejor línea, sabiendo que tienes la mejor mano. Sí, en este caso el mayor problema que tiene Vicente es la cantidad de veces que Adrián pueda jugar la línea bet-check con muchas manos de valor. Es decir, va a continuar apostando en el river con dobles, con sets, pero muchas top pairs van a acabar givapeando. Se queda sin demasiados faroles puros, por así decirlo, en unas J4 o 10, es decir, tiene casi siempre una pair o un draw o algo bastante fuerte. Así que no me sorprendería que optase por check raisear en este spot con doble flash draw, ya que va a tener también disponibles muchísimos faroles, lo que va a incentivar, a su vez, los calls de parte de Adrián. Pues ahí está cogiendo el taco de esas placas de 5.000 y las subidas hasta 15. Adrián ha utilizado una mano muy buena para apostar, es una mano que nunca va a foldear. Siempre mi mayor consejo es cuando estéis en el turn y tengáis que decidir si apostar o no vuestra mano de value, imaginaos, abstraeros, tomad aire y pensad, si me resube, estoy en un aprieto, si la respuesta es sí, no apostéis. Y vamos a ver, porque Adrián va a pagar. Va a continuar con la mano siempre. Y es que hay que recordar que tiene proyecto de color, aparte de esa top pair. Por lo tanto, una pica en el river le daría la mano al jugador madrileño. Ahí está pensando. Y pagando. Vamos a ver el river. Porque picas, y solo picas, es lo que podría cambiar el signo de esta mano que de momento está en poder de Vicente. Qué tensión. Pues ahí está. Madre mía de mi vida. Y no dobla carta, lo que hace que Vicente pueda perder más dinero, y aquí están los dos con todo el dinero. Dentro no hay ninguna manera de salvarse. Porque el bote ya es de 34.000 y tienen poco más de 40 cada uno, así que... Podemos irnos a un bote de más de 100.000 euros. De hecho, me sorprendería que esto no acabe all-in por parte de ambos. Es decir, Vicente, si hace block bet, va a pagar el SOBE. Si Vicente apuesta medio bote, Adrián va a ir all-in. Tiene sentido que vaya por algo así como 50% o así Vicente, Adrián SOBE y Vicente acabe pagando. Esa es mi apuesta. En torno a tercio, medio bote. Medio bote. Medio bote y... Es imposible el fold. Sí. Porque tenía las nuts en el turn Vicente, pero en el river las nuts son de Amadi. Puede ir all-in tranquilamente también. Hay que recordar que el SPR es de poco más de 1 punto algo, o sea. Pues ahí está cogiendo placas. Veamos si es el medio 60%. 21.000 pueden ser. 22. Clavadiña, ¿eh? Y obviamente Adrián tiene un solo movimiento posible. Porque su mano es inigualable, es la mejor posible. Las nuts, las nueces, llámenlo como quieran. Haciendo la paradiña ahí, Adrián. Nada, esto por mucho que esperemos, ya sabemos cuál es la conclusión. Esto es como ver una película de buenos y malos. Ya sabemos que el villano acaba perdiendo. Solo que aquí no hay villanos, son dos héroes, de los mejores jugadores en su modalidad, de los mejores jugadores de Hold'em del mundo, uno en torneos y otro en Cash Games. Y van a llevar este bote hasta el auténtico infierno, más de 100.000 euros de bote. De momento ya hay 56.000 en el centro. Y Adrián
que hace como que piensa, pero realmente no tiene nada que pensar porque con la mejor mano solo hay un movimiento posible. Ahí anuncia el all-in el jugador madrileño y Vicente que no tiene escapatoria. Creo yo, ¿no? Sería un milagro que foldeara esta mano. Si viniésemos de una block bet por parte de Vicente, creo que el call habría sido bastante más snap, habiendo Adri convertido muchas más manos en farol. Contra una apuesta de 60-50% cuesta un poquito más farolear, pero aún así yo creo que no tiene ningún tipo de escapatoria. Tiene unas odds muy buenas, sí que es verdad que está raiseando a Adrian River. Obviamente habría que plantearse, ¿está raiseando alguna mano de valor peor? No. ¿Está raiseando la misma? Complicado completando el color, porque luego no te van a pagar sets, diría. Entonces tendría que estar convirtiendo manos en farol. Manos como As-X más una del palo. Buah, es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Un as-dama con el as de picas, por ejemplo, podría ser una de esas manos, pero esas manos no siempre van a estar apostando el turn. Va a ser de los pocos combos que va a tener. Algún as-X con un rey, con el rey de picas. Son de los pocos combos que veo blufeando. También hay que tener en cuenta que ha jugado bet call en el turn con flash draws y no son tantos. Muchos de ellos van a ir al check behind. Realmente es que tiene muy poquitos combos jugando así en esta secuencia. Y las odds son buenas, por lo tanto yo creo que le va a acabar dando por muy poquito. Ahí está Vicente intentando encontrar una escapatoria porque yo creo que él sabe, llegados a este punto, que va perdiendo. Carraspea, sonrisilla, porque sabe que, o se lo intuye, que va a pagar para perder. Pero era inevitable. Ahí está, mostrando a Adrián esas nueces y un bote de casi 120.000 euros, que se dice pronto, que se va a llevar el astro madrileño del Team Pro de Winamax con ese color alas, con esas picas que han destrozado el stack de Vicente. Pues muy botardo. Menudo bote, Menudo tío. bote. Menudo 10. Madre. Menudo bote. Vaya espectáculo de mano. Y en este caso, inmejorable para Adrián Mateos, que se ha llevado el auténtico botazo, el más grande de la sesión. El bote más grande de... 120, 130. Ese no es. Ya tenemos bote de la sesión. Sí, ese no tiene, ¿no? 120 es el más grande. Es el más grande. Sí, fue con Raúl antes. Bueno, la mano empieza abierta por mí en primeras posiciones. Tengo Rey Dama Off, un Open Race estándar. Por mi parte, bastante estándar. 3 preflop con una mano muy fuerte. Aquí tenemos que recordar que el Rey Dama es una mano relativamente border, pero no hay rake. Y hay una regla muy peculiar en esta sesión, es el 7-2 off. Es decir, si tú multiplicas la cantidad de faroles, mi equity sube y la posibilidad de que tenga para pagar con este tipo de manos es muy superior. Decido pagar. El flop es As J4 con fladro. Me hace una apuesta de 1/3. Hago check call. El tour para mi alegría es un 10, pero que abre el segundo fladro. Es decir, estoy contento, muy contento, pero a la vez cauto, he de decirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos nuts, él está representando un rango muy fuerte. Si tenga, por ejemplo, una mano del tipo JJ, 10-10, As-J, ambos fladros, va a haber muchos rivers en los que mi mano no va a ser la mejor mano y sé que va a ser un bote muy grande. Va a ser un bote muy grande si pasa lo que va a pasar en Tour. 3000. Adrián hace una apuesta de 3000 en Tour y yo hago un check raise muy largo. Mi check raise es a 15.000 euros.
aquí cuando empieza la mano curiosa es cuando él hace un check raise muy grande al tour, en un board que tengo mucha ventaja de rango y él debería check raisear bastante poco. Percibo su check raise como bastante fuerte, creo que la mayoría de gente es difícil farolear ahí. Justo Vicente es de los rivales que sí que es capaz de encontrar faroles en esos spots. El que sea favorito, tengo las nuts, lo cual, como os digo, contento pero cauto. Pero aún así tengo una mano, creo que voy por debajo a menudo, pero aún así creo que tengo que pagar porque cuando cae la pica puedo ganar un bote muy grande. Tengo la dama que también me da nuts. Y bueno, alguna vez puede tener algún farol que decida ganar, no farolear al river y ganar al check. Y el river completa las picas. Completa las picas. Carta molesta, S7 de picas. Y bueno, decidí hacer una apuesta de 24.000. Creo que mi apuesta por valores obligatoria, no sé, 24.000 o 22.000. Y una vez que le digo nuts, Vicente decide apostar un size grande para la secuencia. Decide apostar 2 tercios y bueno, 22.000 en bote de 34 aproximadamente. Y nada, bueno, mi decisión es fácil porque tengo nuts, voy all in. All in. Me sobea otra vez situaciones difíciles. Siempre hay situaciones difíciles en el póker, sí, claro. Y creo que él tiene una decisión muy complicada. Es lo que tiene este juego. Que es cierto que es un bote de... Tiene que poner 20 más para un bote que va a tener 115 o 120. Pero es muy difícil encontrar faroles en mi rango. Me decidí pusear Creo que necesito ganar en torno a un 18% de las veces cuando pusea, pero aún así es bastante difícil de ganar porque es una secuencia que no es fácil encontrar faroles del rival. E incluso, yo me considero un jugador agresivo, pero incluso para mí creo que es difícil encontrar faroles ahí. Yo tengo, no completamente, bueno, tengo boca arriba una mano muy fuerte o increíblemente fuerte, porque no solo tengo escaleras, sino también tengo algunos colores. Y no lo sé si su call está bien o no, porque al final necesita ganar un 20% y creo que va a perder la mayoría de las veces, pero no sé si alguna vez pues me voy a iluminar y va a ser rentable o no. Y decir que el fall es posible, me canté por pagar porque tenía unas buenas odds. No salió la cosa. Creo que es el bote más grande que me he jugado en casa en mi vida. Que bueno, esto sienta bien. Por lo menos disfrutando de los mejores del mundo jugando uno contra el otro. Increíble. No, yo no estaba en la mano. Estuve disfrutando mirándoles. Yo entro con 50. Pues tenía toda la razón Tom Bedell, un auténtico lujo. No solamente ver a dos de los mejores del mundo darse estopa, sino ver cómo nos lo explican. Sí, la verdad que ha sido una auténtica delicia. Iba un poco encaminado, lo cual siempre ayuda a subir un poquito el ego en caso de que esté bajo. El hecho de que tengas muy buenas odds es relevante cuando el rival tiene faroles. Entonces, ganar un 20% de las veces no es demasiado, es decir, puedes librarlo fácilmente, pero en secuencias estándar. En una secuencia en la que es 3-bet, bet flop, bet call turn y sobre river, ojo. 1800. Y parece que estuviese calentito, pero no, es Vicente. Vicente está acostumbrado a jugar las estacas más altas del póker online, por lo tanto no penséis que ahora de repente por haber perdido un bote va a volverse más loco, es un 3-bet completamente estándar. Vicente que ha recargado hasta los 50.000 de nuevo y ha resubido en 3-bet hasta 1.800. Es Tom Bedell quien piensa. ¿Quieres la revancha ya, eh? La apuesta del river en la mano de la escalera es interesante. Creo que mucha gente se vería tentado a sobear, pero creo que podría llegar a ser un poquito más balufillo y que la mayoría de tu rango va a querer utilizar un size de 60, 50%, más que de un tercio, que también sería una opción, pero tienes un rango muy fuerte. 1300. Es decir, si tienes muchas single per hands, muchas dobles, muchos sets jugando así, podrías optar cuando completa un color en river por el tercio, pero en este caso está representando sobre todo straights para arriba, por lo tanto el size del 60% tiene mucho sentido para que cuando tengas el color o la escalera o el farol, manos como dobles, sets, tengan una decisión complicada. En este caso,
es Tom Bedell quien lleva la iniciativa, o mejor dicho, la mejor mano con ese 7, Check en una ronda. pero la iniciativa la llevaba Vicente, que ha decidido chequear en el turn tras su apuesta de continuación en el flop. Ahora es Tom quien tiene que valorar y deja el check behind para ver la quinta carta, que es un as, que complica de nuevo a Vicente porque liga top pair, pero Tom tiene dobles. Vamos a ver. Ahí está pensando Vicente que va a meter una apuesta seguro, ¿no? De valor. Sí, tiene mucho sentido. El rival tiene muchas manos como 8X para pagar, low rey X medios. Seguramente acabe apostando. Pues ahí está la apuesta de 1.300, un tercio aproximadamente, y Tom Bedell, que yo creo que... Optará por resubir, lo más probable. Claro, hará un 3 por, un 4 por. Esa era la duda, ¿no? ¿Cuánto le va a resubir? Sí. Y aquí Vicente yo creo que va a terminar pagando prácticamente siempre. Bloquea straights, aunque tampoco van a estar tantas veces tras el check and turn en el rango de Tom. Pero diría que va a jugar bet call. Tom irá por unos 5.000 y Vicente acabará pagando para descubrir las malas noticias. Pues ahí está Tom haciéndose el interesante, pero la apuesta se viene. 4.300. Vaya, ha querido dejarme mal por 700. Ahí tenemos el bet call. El insta-call de Vicente. Y descubre de nuevo las malas noticias 4.300. y se dispone a pagar. Por miedo casi solo te pago. ¿Está jugando tricky o no? Sí, en este caso era bastante sencillo poder adivinar la secuencia. Y os preguntaréis, ¿y por qué dices un tamaño, dices un raise, dices una secuencia de check-check? ¿Cómo puedes más o menos intuir por dónde van las cosas? Todo al final tiene que ver con la percepción de los rangos. Entonces, siempre que tu rango quiera jugar de una manera y siempre que puedas ver la percepción del rango del rival, es decir, no solo conocer tu rango, sino ser mejor que el rival conociendo su propio rango, que es en lo que son buenísimos los mejores del mundo, ahí es donde más o menos se puede atisbar el tamaño que va a utilizar. En este caso, Vicente podía sacar en la mano anterior un poco de value, de algún 8X, de algún rey X, de alguna pocket, y podía pagar algún raise en caso de que Tom decidiese blufear. 600. Pues nos vamos a esta nueva mano en la que ha abierto Joao con damas y se han quedado al call tanto Yamal como Raúl. ¿Cómo está la cosa en Barna? ¿Hay algo? No estoy muy al día. Sé que se monta 10-20, que es 20-40. De media igual 1 o 2 veces por semana. Hay cosas. 5-10 creo que es diario. Bueno. Y luego hay privadas. En el casino. Vale, claro. Hay más acción de la que, sí, de la que solía haber, digamos, pero tampoco no es Estados Unidos. Claro. Ahí solo juegan por eso. Joder. Sí, pero durante World Series encontráis buenas partidas. No se juega privada. Claro, ya. Claro. Fuera de eso, ¿no? Si juegas privado, sí, son muy buenas. Fuera de eso. Muy buenas. Hasta 10-20 encuentras. Más de 10-20 está jodido ya. Pues vamos a ver, porque Raúl y Joao chequeaban, Yaman apostaba con su top pair y Raúl tiene proyecto de color, backdoor de escalera, no creo que se vaya a ningún lado. Tiene 1.300 euros por pagar y ahí está pensando Raúl Mestre. 4.500. Sube la apuesta de Yamal y Joao, que ve como sus damas han disminuido su tamaño hasta quedarse minúsculas. Es turno para Yaman. Sí, aquí Yaman tiene un fácil call, no tiene ningún sentido volver a resubir, te estás enfrentando a un rango de raise polarizado y Raúl interpreto que ha querido resubir porque estima que Yaman puede estar apostando mucho rango, entonces su as-X pues es bueno a veces en el caso que lleguemos a check-check turn, check-check river, en caso de llegar a ese spot, y si no es así, todo lo que sea tirar equity con un asalto no está de más.
Pues de momento Yaman, que paga esa resubida de Raúl. Vamos a ver qué nos depara el turno. La cuarta carta es un 9 de tréboles y eso le abre la posibilidad de la escalera a Yaman. Sí, aquí Raúl no debe de encantarle esta carta porque conecta mucho con un rango que hace bet call por parte de Yaman. Por lo tanto, no sé si va a decidir chequear ya en este turn, ponerse modo check call, modo check raise. Eso ya depende de él, que tampoco me parecía mala opción, pero diría que va a optar por más check. 10.000. Bet 10.000. Wow, pues toma check, pote. Y imagino que estimará muchos 10x por parte de Yaman que puedan llegar a foldear ya directamente en el turn. Qué elegante me ha quedado, ¿eh? Increíble. Ha estado ensayando, ¿eh? En la siesta. Soñaba con hacerlo. En la siesta soñabas. Yaman con estar con una mano tan buena y es donde más te están haciendo dudar. La verdad que es complicado, pero teniendo pareja máxima y outs a la escalera, diría que va a estar pagando. Porque un raise no se contempla, ¿no? No, no tendría demasiado sentido. Pues vamos a ver, ahí está pensando Yaman, que vuelve a examinar sus cartas. La apuesta es dura, son 10.000. Hay un bote ya de 21.200 euros, que se dice pronto. Sí, el tema es lo que está representando Raúl tras check raise flop. Son muchos sets, muchas dobles. Por lo tanto, ir por el pot cuando completan straight se va a hacer algo más raro. Pero teniendo el rival, Yaman, un rango tan amplio, puedes llegar a tener bastante fold equity presionando con apuestas así de grandes, porque hay muchos 10Js, J10, Dama 10, todo ese tipo de manos, pero como vemos, no va a foldear a este spot. Caballero, ¿podría enseñar las cartas en la cámara otra vez, por favor? Que justo la tapaban las fichas. Gracias. Pero lo que están viendo no se lo creen. Dice, no puede ser, no puede ser que esté veteando con eso. Se ha equivocado la infografía. El 3 este tiene que estar mal. Olin. Pues la quinta carta era un 4, que no completa nada, pero aún así Raúl continúa con su historia. Y yo creo que va a acabar pagando aquí Yaman. Pues vaya. Esa es la pregunta. Queda buena tarde. Vamos a ver. Tiene top pair. Aquí Raúl puede estar jugando así sets para arriba. Bloqueas top set, bloqueas alguna escalera que haya podido check raisear Raúl. Está complicado, porque si a J fuese de corazones incluso tiene algo más de sentido, pero tiene más damas J de corazones check raiseando. Vaya duelo de titanes, ¿eh? Sí, yo creo que le acaba bajando. Va a haber un bote enorme ya adentro. Top pair, falla el flash draw. Uf, eso huele a fold, ¿eh? Vamos a ver. Yo digo que se la acaba pagando. Pues es lo que está por decidirse, Miguel. Ahí está pensando Yaman, si pone los 15.650 que le quedan por detrás al centro de la mesa, sería la decisión más correcta, pero claro, es tan fácil verlo desde fuera y tan difícil hacerlo dentro que vamos a ver por dónde sale. Finalmente foldea. ¿7-2? No, no es 7-2. No, pero esta era farolete. Tengo un tel. Sí, ¿es fuerte o es bluff? Es bluff. Es bluff. Es farol, pero porque está riéndose, pero se está partiendo el culo. ¿No? Es bluff, sí. Esa cara de felicidad de cuando tiene un... Si no, sería cara de... No me ha Mierda, pagado. no he cobrado. Sí, hombre, después de foldearlo es fácil. Pero antes Antes está complicado. es fácil que tenga TS, ¿eh? Llevo años sin jugar en mi... Sí, no, vamos a Bueno, pues con esta última mano de infarto vamos a llegar al final de este cuarto capítulo de la tercera edición de las Winamax Live Session, pero tengo una buena noticia. ¿Sabes cuál es, Miguel? Me la vuelo. La semana que viene, mucho más. Bote de 100.000 euros, check raise bet para terminar de parte de Raúl Mestre y nos vemos todos la semana que viene. Un abrazo, chao. Chao. Yo tengo un amigo cada vez que tiene buena mano bosteza, tío. Te tengo un miedo de loco, anda. Bueno, te he ganado una. Que te va a bajar el VP por debajo del 80.
hecho sufrir poco, ¿eh? Sí, ya estaba cachondo, bajarnos todo ahí. Malas del todo no eran.